Está usted viendo Sabiduría, Ciencia y Fe. Ya me conocen, soy el Padre Santiago. Estamos últimamente viendo un tema sumamente importante porque es el tema de la historicidad y de la autenticidad de los datos que tenemos sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente es un mito? ¿Realmente es un invento? ¿Realmente existió? ¿No existió? ¿Es histórico? ¿No es histórico? Tenemos ciertos datos datos exactos que realmente nos demuestren y que nos lleven a mostrar, más que a demostrar, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta nuestra ha sido siempre sí. Habíamos criticado ya la semana pasada algunas de estas escuelas que han dicho cosas verdaderamente tristes, porque se supone que son personas intelectuales, personas que estudian, personas que saben y que llegan a unas conclusiones que ni ellos mismos se las pueden creer. La última sesión que habíamos tenido, habíamos visto algunos temas de la escuela mítica, que son los que dicen que Cristo no existió nunca, que es un mito que más o menos ha devenido a ser un Jesús histórico y de un Jesús histórico ha pasado a ser un Dios histórico Jesús. Vamos a ver que ante las tonterías que dicen, vamos a ir viendo cómo los evangelios y las fuentes que tenemos son auténticos testimonios que permiten garantizar que efectivamente cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Jesucristo histórico. Un Jesucristo histórico que demostró con sus hechos que además tenía una dimensión divina, o más bien que era un Dios que realmente ha asumido una naturaleza humana. Esto ha sido negado violentamente y en algunas ocasiones de una manera que yo diría un poco triste, porque da la sensación de que son personas que tienen o que están intelectualmente verdaderamente enfermas. Si no, no se piensa que digan lo que están diciendo, aunque ahora ya sabemos que hay mucha gente enferma en este terreno. Los evangelios son histórica predicada, no son actos ni actas burocráticas ni crónicas en el sentido moderno de la palabra. Son, ante todo, testimonios de fe comprometidos y comprometedores. La frase es de un señor no muy correcto últimamente, que se llama Hans Kuhn. Los prejuicios de las respectivas escuelas filosóficas son y enferman a muchos que se creen maestros de la razón, pero que demuestran que no tienen razón, porque dicen unas cosas tan falsas, tan exageradas, sin ningún argumento ni histórico ni racional, que uno hace que se lleve las manos a la cabeza y que diga, pero bueno, ¿qué le pasa a este pobre hombre? Por ejemplo, algunas contradicciones. Un señor inglés llamado John Allegro afirma haber descubierto que Jesús no es otra cosa que el nombre de un hongo alucinógeno usado primeramente en Mesopotamia y más tarde por los esenios en algunas de las parrandas que se corrían. Claro, uno lee esto y se queda viendo, ¿cómo que del hongo Jesús, mediante un sorprendente proceso de miticización, tan sorprendente que no lo tiene más que en su cabeza, y más tarde llegó a crear la idea de un Dios Jesús? Y en otra etapa posterior se llegó al hombre Dios Jesús, para quien los fieles se inventaron una vida más o menos creíble, ambientándola entre Judea y Galilea. Y el tipo se queda tan fresco y escribe en algunas de las ediciones más conocidas, y además es un académico en Inglaterra. Claro, cuando uno lee esto, y bueno, ¿y entonces qué pasa con San Mateo, con San Marcos? Que tenemos unos datos históricos completos de ellos, no son ninguna invención fantasiosa. Un crítico dice, hablando contra él, un tipo que se llama Trocmé, Trocmé, dice, la teoría de Allegro satisface hábilmente el gesto y el gusto por la droga de la generación actual. Es un caso triste, pero que lo tenemos relativamente reciente. Aparte, hay una cosa que desconcierta. Estos tipos, cuando escriben, suelen decir siempre que están hablando de cosas que no tienen sentido, de cosas increíbles, de cosas... Y después de decir que todo eso es increíble, escriben una cosa que es más increíble todavía, como esto que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, después de haber anunciado solemnemente que en este campo no puede haber seguridad de nada, como dicen algunos,
empiezan a decir con una seguridad absoluta una cantidad de tonterías que no se las puede creer nadie que tenga un poquito de razón. Pero ahí están, y por eso les digo. Vamos a hablar de otro tema, de este mismo, algunas opiniones psicológicas. Todos sabemos cómo el desarrollo, sobre todo de la psiquiatría, ha sido un fenómeno cultural del siglo XX. Todos sabemos, Fraude, como decía Chesterton, todos sabemos, los Allers, todos estos autores que de alguna manera han inventado, han sacado una nueva tecnología para curar ciertas enfermedades de tipo psicológico, que llamamos hoy psiquiatras. Los psiquiatras están de moda, como sabemos muy bien. Pues resulta que entre estos señores hay algunos que han dicho unas tarugadas que verdaderamente tiran por tierra la seguridad de una ciencia que ellos dicen que es la psiquiatría. Por ejemplo, Binet Sanglé. Este señor ha sido profesor de psicología en la Sorbona, no en cualquier escuelita de por ahí, no, en la Sorbona. Ha publicado un libro, no digo de páginas porque creo que pasan de las 4.000, que por supuesto no he leído, pero sí he visto la crítica, que es lo que me interesa. ¿Y qué dice este señor? Una cantidad de estupideces impresionante. Las digo para que se den cuenta cómo uno no puede fiarse hoy del primer señor que se llame científico y se escude tras la psiquiatría, que es una ciencia que por otra parte será muy exacta o inexacta, pero que es una ciencia. No lo que estos señores dicen. Bueno, pues este señor, que es un francés, profesor, dice que Jesucristo fue teómano. ¿Qué quiere decir eso? Maníaco religioso, por degeneración de su afecto para con sus padres. Pero bueno, no que todo eso era mito, y ahora me sales con que te estás apoyando en algo que tú mismo que dices que es un mito. ¿En qué quedamos? Además de eso dice, porque según él detestaba los alimentos, como lo demuestra el ayuno 40 días. Claro, uno se queda sorprendido. ¿Qué tendrá que ver un ayuno con una que tenía fuerza de voluntad para no comer, por lo pronto? Dromómano, no acertaba a estarse quieto, como se aprecia por sus continuos desplazamientos. Impotente, porque exhortó al celibato. Y claro, no podía faltar en la época actual. Homosexual, por su predilección por Juan. Insomne, porque no dormía por las noches. El profesor que lo ha criticado, uno de los que lo han criticado, dice, de acuerdo en que Jesús fue el alienado típico, pero eso no se debe, como piensa nuestro colega Binet, al alcoholismo del padre agravado por la tuberculosis de la madre. ¿De dónde sacan estas cosas? Auténticamente de sus imaginaciones enfermas. Están enfermos, son tipos enfermos. A la meningoencefalitis sifilítica. La prueba, los primeros signos de locura los da a los 12 años discutiendo con los doctores en el templo. Recuerdo que eso fue una prueba que estaba loco. Entonces no se dieron cuenta los doctores de que aquel niño tenía una inteligencia muy extraordinaria. Claro, cuando uno ve estas cosas, dice además que otros profesores que el desorden mental, porque hacen de Jesucristo un alienado, por lo menos otros no existe, o es un mito. Ahora estos dicen que es un alienado. Hasta ahí podríamos llegar. Y lo atracan al trauma neuropsíquico sufrido por la madre durante la concepción, por el temor de ser repudiada por su prometido José. La prueba de ello es el mutismo inexplicable de lo contrario ante Pilatos, como si tuviera que ver una cosa con otra. Pues bien, cada uno tiene solo el derecho y el deber de enjuiciar todo esto según su buen criterio, pero análisis como estos nos parecen paradójicamente preciosos, ya que un Jesús totalmente alienado, un Jesús totalmente loco, pues ¿cómo es posible que fuera equivocadamente tomado por Dios? Porque realmente, si hay algo en la cultura occidental que vale verdaderamente la pena, es la doctrina que se la debemos a un señor histórico, hecho y derecho, perfecto Dios y perfecto hombre, que se llama Jesucristo. Eso sí se entiende. Pero que me digan que la cultura más importante de la historia de la humanidad es de un loco, es de un maniático o es de un enfermo, pues no me queda más decir que los que están enfermos maniáticos son estos señores. Lo siento, pero así es. Por ejemplo, dicen como una interpretación que dan de cuando el Señor sudó sangre en la agonía de Getsemaní. Deducen la teoría de la hiperexcitabilidad sexual, basándose en lo que los evangelios dicen sobre el desinterés por la comida a la mesa de un fariseo
dicen que era un escrupuloso moderado. Claro, cuando uno lee estas cosas, dice, bueno, ¿están locos? Bueno, padre, si están locos, ¿por qué no se habla usted de esto? ¿Por qué es lo que andan hablando por ahí? Y a veces llegan con libros que los que no están metidos en el ajo, los leen y se dan cuenta, es un científico, es de la Sorbona, ¿qué la Sorbona ni qué madres? Es un loco, esté en la Sorbona o no. Esto hay que decirlo claramente. Por lo tanto, hay que tener cuidado, claro. Otros no son tan locos como estos. Por ejemplo, si nos vamos un poquito antes, finales del siglo XIX, y nos encontramos con un crítico de Jesucristo, Renan, pero el argumento que dice es que los evangelios son en gran parte, no totalmente, en gran parte legendarios, es evidente. Bueno, pero ¿por qué es evidente? Porque están llenos de milagros y de lo sobrenatural. Entonces para ti un milagro no existe. Pues hay muchísimos milagros, declarados por la Santa Sede después de muchísimo cuidado. Y probablemente tú en tu vida has tenido alguno también. Por lo tanto, eso de mandar a volar así de repente los milagros es una cosa que no tiene mucho sentido. De ahí que hay que tener cuidado. Vamos a ver otras tonterías más de estas antes de meternos a ver un poquito cómo es la composición, la autenticidad y la historicidad de los evangelios. En los evangelios nos encontramos, por ejemplo, con que en el momento de la muerte de Jesús hubo una especie de conmoción a terremotos que acompañaron la pasión y la resurrección de Jesús. Vamos con la explicación ahora de un gran maestre de la masonería francesa. Ya sabemos que los masones siempre están medio ocultos, semiocultos, ahora están queriendo aparecer en público, iban a aparecer de la mano de Clinton, de la mano de Obama, de la mano de la señora esta que afortunadamente perdió las elecciones en Estados Unidos y que creo que está súper deprimida porque nunca se lo esperaba. En fin, la historia tiene un poco sus ocurrencias. Pues este señor, en un libro que publicó en 1972, el gran maestre de la masonería francesa, lo explica de la siguiente manera. Los terremotos fueron reales y fueron provocados por explosiones. Los discípulos habían aprendido de algunos chinos, pero ¿cuándo conocieron los discípulos a los chinos? ¿O cuándo había chinos en Galilea? Los discípulos habían aprendido de algunos chinos el uso de la pólvora negra. Hicieron que estallara alguna carga de pólvora y la gente de la ciudad creyó que se trataban de terremotos. Y se queda tan tranquilo, tan tranquilo. Es curioso que estos que rechazan todo lo que huele a sobrenatural, luego nos dan unas explicaciones que no es que sean sobrenaturales, es que son idiotas, es que son estúpidas, es que son increíbles. Los milagros son una cosa perfectamente creíbles, razonablemente creíbles. Estas tonterías que nos dicen estos señores no lo son. Por eso da un poquito de risa y mucha pena, a mí me da mucha pena. Otro ejemplo, Strauss, del que ya hemos comentado y hemos hablado en otra ocasión. Son los que quieren quitar lo sobrenatural y explicarlo racionalmente. Que los evangelios dicen que este profeta apaciguó una tempestad con sus gritos, con sus palabras, muy sencillo. El maestro y los discípulos, esto lo escribe en su libro, no me lo estoy inventando. Habían escondido en sus embarcaciones unos odres de aceite que arrojados al mar lo apaciguaron, dando la impresión de un prodigio a los que observaban desde la orilla. Aparte que no ha leído bien todo esto. Pascal, mucho antes, en la época del Renacimiento, ya un poco pasadito, Pascal dice en una de sus obras, qué odiosas, y cosa que no había oído esto, ni había leído esto, qué odiosas se me hacen estas tarugadas, estas bobadas, de no creer en la Eucaristía, en la existencia histórica de Jesucristo, en el mensaje del Señor. Si el Evangelio es verdadero, si Jesucristo es Dios, ¿qué dificultad hay en todo esto? No hay ninguna, no hay ninguna. Novalis, el poeta famoso alemán, en una poesía lírica dice, si Dios puede hacerse hombre, también podrá hacerse pan y vino. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Qué importancia tienen los pequeños enigmas en torno a los cuales se escriben volúmenes enteros y glosas enteras? Lo esencial está en el enigma que nos plantea un hombre único en la historia. Lo sabemos muy bien. Ineludiblemente hombre que llama la atención, porque es un hombre perfecto
y además se comporta como Dios perfecto también. Evidentemente, un Dios no puede ser imperfecto. Entonces, decía Daniel Ross, un historiador muy positivo y muy bueno, francés, moderno, que Jesucristo es el misterio de un hombre que pertenece a la historia, pero que parece sobrepasarla. No parece, la sobrepasa, la sobrepasa. Con esto vamos a ir viendo algunas críticas que podemos hacer de esto que hemos venido haciendo. Vamos a ver un poquito algo de la composición de los evangelios, de la historicidad de los evangelios, y empezamos por decir que los evangelios no es una novelita, no es un cuentito para almas tímidas, es una historia predicada. No son actas burocráticas más o menos legalizadas, ni crónica en el sentido moderno de la palabra. Son testimonio de fe comprometidos y comprometedores. Testimonios de fe comprometidos y comprometedores. Tras algunos contrastes de opiniones, naturalmente que todo esto provocó que la Iglesia, en 1964, diera una instrucción dedicada a la verdad de la Biblia, de los conocimientos que tenemos por lo que conocemos con el nombre de Sagrada Escritura. En ella tienen cabida muchos de los resultados exegéticos modernos. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se hicieron los evangelios, la historicidad de los evangelios, para que de esa manera tengamos la certeza de cómo podemos ir desechando todas estas teorías, especialmente las del siglo del XIX, como sabemos, y principios del siglo XX, hasta llegar al Bultmann, ya mucho más moderno, ya mediados del siglo pasado, con las teorías que ha tenido. Vamos a ir viendo cómo todo esto, pues hay que criticarlo, pero no por ganas de destrozar a nadie, sino simplemente por hacer ver que no se puede tocar estos temas tan profundos de una manera superficial, que hay que utilizar la razón y hay que utilizar la fe también, porque la fe está en todas estas cosas, por supuesto que sí, pero no es una fe independiente de la razón, es una fe perfectamente razonable. Una fe sin razón no es fe, es un invento de Lutero, pero eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Por tanto, es importante que intentemos de alguna manera, cosa que vamos a hacer en la siguiente continuación, porque ya me están advirtiendo que estamos terminando estos minutos, pues continuaremos en la siguiente sesión hablando de esa historicidad en la composición de los evangelios y haciendo ver cómo muchas de estas críticas que están o que han estado de moda, pues realmente no tienen sentido. Y es una pena que haya mucha gente que se fía de estas cosas y que en vez de criticar la crítica, lo que dicen es no hagas crítica porque entonces, por ejemplo, para terminar, un protestante alemán que sale de estos que andan en los telediarios hablando y comentando cosas y que dice, si lees el Evangelio de San Mateo 2 tardes, sacarás bastantes cosas buenas. Pero si lees lo que la crítica del Evangelio dice nosotros, no te entenderás absolutamente nada, te harás caos en la cabeza. No, esto no está bien. O sea, una crítica sensata nos tiene que llevar a una verdad sensata. No, esto, ¿cómo es crítica? No, hay crítica sana. Y como hay crítica sana, vamos a ver un poquito cómo vamos a ir criticando sanamente estas cosas que de otra manera llevarían a estas estupideces que hemos visto. Sigan ustedes en María Visión, continuaremos con la historicidad de los evangelios, la composición de estos evangelios, que es muy interesante, para ir viendo dónde están las críticas, los errores que tienen, y luego llegaremos a la divinidad de Jesucristo, que es a lo que voy, a los testimonios para apoyarnos en la divinidad de Jesucristo y para quedarnos con la idea clarísima de que Jesucristo es Dios y no es un loco, ni es un psiquiatra, un producto psiquiátrico, ni un enfermo mental, ni un mito, ni todas estas cosas que han dicho estos señores. Sigan ustedes en María Visión.